Señores, continuamos aquí en Primera Hora por la pantalla de TV Más para todo el departamento con toda la información actualizada a esta hora también a partir de este 1 de julio, a partir de esta jornada, como les decíamos, y ya estamos con el doctor Diego Prieto, el juez penal en lo departamental del primer turno. Diego, gracias por estos minutos, muy amable por estar acá. ¿Qué tal, Alexis? Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, yo te agradecía ahí por hacer un alto en la tarea. Sabemos que es temprano, todavía no ingresaste a tu tarea, pero estás en tu tiempo que te corresponde de descanso de la tarea, o de tu vida familiar como corresponde. ¿Es mucha la tarea hoy en el Poder Judicial, Diego? ¿Es más que antes? ¿Uno percibe eso, pero eso que percibe es realmente así? Bueno, sí, en la materia en la cual yo me desempeño actualmente, que es la materia penal, bueno, y de adolescentes en infracción a la ley penal, y ahora se sumó también una nueva competencia, pero específicamente en la materia penal y infraccional y aduanera, la tarea es un poco mayor por dos razones básicas. La primera es porque, quiero decir, rectifico, la tarea actualmente es un poco menor que anterior, que hace unos años atrás. Me remito al año 2017 y con anterioridad al 2017. Ahí está. Te explico por qué lo digo. A ver. Porque, en primer lugar, había un solo juzgado acá en Florida dedicado a esta materia que yo refería, que era el juzgado de primer turno. Es decir, era la única sede judicial con competencia en esa materia. Con posterioridad a noviembre de 2017, cuando entró en vigencia la reforma del Código de Proceso Penal, se añadió un turno más en esta competencia. Entonces ahora somos dos jueces que intervenimos en estas materias. Está la doctora Victoria Braham, que es la colega que está en el cuarto turno, que fue la nueva sede judicial que se creó a partir de, creo que fue de octubre del 2017, un mes antes aproximadamente a que entrara en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal. Entonces somos dos jueces que intervenimos en esa materia y que distribuimos el trabajo. Esa por una razón, digamos, estructural, digamos, de que existen ahora dos cargos para atender la misma materia. Y en segundo lugar, obviamente que la tarea, digamos, cambió en cuanto a su forma de realización. Varió un poco el rol que nos toca a nosotros, a los jueces, y pasó a tener mayor protagonismo la Fiscalía, obviamente a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, por ser la Fiscalía quien se encarga de la investigación criminal, la investigación preliminar, tarea que anteriormente a los jueces que actuábamos también durante la vigencia del Código Proceso Penal anterior, el Decreto Ley 15.032, era una tarea que nos estaba encomendada. Entonces, bueno, eso afectó obviamente también lo que es la labor y la forma de trabajo en el juzgado. Ahí va. Yo te iba a preguntar por ese cambio, tú ya comenzaste haciendo referencia, porque parece que en la materia judicial ha sido un quiebre muy importante la aplicación de este nuevo código. Entonces, lo que uno percibe es el funcionamiento en una sede de dos turnos. Y además de otras acciones que se van llevando allí adelante. Diego, yo te decía, yo te he venido consultando por diferentes temas en las últimas horas, pero uno tiene que ver con que mientras de alguna forma hubo un cambio de sede aquí en Florida, comenzaron el funcionamiento de los dos turnos, cuando todo estaba muy bien encarrilado y se estaban haciendo procesos y todo, de repente llegó una pandemia. ¿Y eso cómo terminó afectando? Porque nosotros llegamos a ver en ese transcurso levantamiento de ferias, algunos reclamos de abogados, disposiciones del mismo Poder Judicial, acciones que tenían que ver estrictamente con la pandemia, como las medidas de higiene. ¿Cómo afectó todo? Justo que ya explicaste todo ese proceso que se venía de cambios, se le agregó la pandemia en el medio. Y bueno, sí, la verdad que nos afectó a todos en muchos sentidos, en nuestra vida, en nuestro quehacer cotidiano. Bueno, y a nivel laboral del juzgado, obviamente que tuvo su repercusión en forma inmediata. Yo recuerdo el día, ese 13 de marzo,
en el cual, bueno, durante la tarde cumplíamos las tareas en forma ordinaria. Ese día fuimos a hacer la visita mensual a la unidad 19 de acá de Florida. Yeah. Y bueno, y una vez terminada la labor es que, bueno, nos enteramos a través de la conferencia de prensa que dio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con todo su gabinete, de que, bueno, estábamos en emergencia sanitaria. Bueno, sí, fue una situación que nos afectó bastante, nos afectó mucho, porque, bueno, a raíz de las medidas gubernamentales, la Suprema Corte de Justicia también tomó la determinación de ingresar en lo que sería la Feria Judicial Sanitaria, que bueno, determinó que una multiplicidad de tareas que se cumplían ordinariamente dejaran momentáneamente de cumplirse, con la finalidad de evitar digamos, la concurrencia de personas al juzgado. Bueno, también se revieron cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del juzgado, es decir, que ciertos funcionarios que por razones de edad o por razones de enfermedad no podían concurrir a trabajar. Claro, que afectó todo el funcionamiento. Ahí está. También, claro. Entonces eso determinó que hay ciertas tareas que no se podían hacer o que quedaban en suspenso y solamente se cumplían aquellas que fueran urgentes. Bueno, y esto pasó tanto en todos los juzgados del país, ¿verdad? Y sí, realmente generó, digamos, una especie de cuello de botella con ciertas tareas que, bueno, fueron quedando pospuestas, ciertos asuntos que no llegaron prontamente a una resolución, sino que quedaron allí en stand-by a la espera, bueno, de nuevas instrucciones por parte de la Corte, que, bueno, que la Corte fue sacando resoluciones y, bueno, en la marcha resolviendo cómo iba a funcionar y a gestionarse los juzgados. Y, bueno, se implementó todo lo que es la tecnología, los mecanismos de, digamos, no presenciales, la utilización de informática, el Zoom, en fin. Se adelantó un poco en ese campo, ¿verdad? Bien. Recién lo mencionabas casi como al pasar, pero si habría que apuntar en este elemento que al pasar tiene muy poco y que radica en una importancia sustancial para el impacto que tiene en la sociedad, y es la violencia familiar. Que yo me gusta más esa definición que la otra, que tiene que se le llama violencia doméstica y que a veces con ese doméstica se encasilla, creo que demasiado, ¿no? Si hablamos justamente de este tema, le tendríamos que decir a los televidentes que las mujeres no son domésticas, ni los niños son domésticas. Los niños son niños y las mujeres son mujeres. La palabra doméstica, si bien tiene que ver con el quehacer doméstico, el de una casa, en realidad engloba mucho más. Y a veces las situaciones no se dan estrictamente en una casa, ¿no? Pero la pandemia, y esto lo vamos a discutir próximamente con algún psicólogo, ha tenido esa afectación intrafamiliar que también ha generado lo suyo. Y ahora esa unidad está, o sea, el área judicial, el área de resolución judicial, también está en el juzgado, digo. Y les implica tarea para los jueces, eso, ¿no? Sí, efectivamente, a partir del 11 de junio de este año... El 11 de junio. Exactamente, arrancó, comenzamos, digo, tanto el primer turno que yo represento, como también cuarto turno, con mi colega Victoria Braham, pasamos a estar encargados de la tarea de atender las situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género o doméstica, como se le guste llamar. Pasamos a contar con esa competencia, a tramitar esos procesos de urgencia y de protección ante denuncias por violencia intrafamiliar o de género. Y bueno, sí, eso ya, digamos, ha generado una repercusión en la dinámica diaria, porque estamos realizando audiencias, ya llevamos más de una docena, pienso, realizadas en el juzgado, tanto en mi turno como cuarto turno. Y sí, es una competencia que se trasladó de los juzgados letrados de segundo y tercer turno, que eran quienes tenían asignada esa tarea, fue traspasada a primer y cuarto turno, es decir, para los juzgados en lo penal, que también ahora pasamos, a partir de esa fecha, pasamos a atender esos asuntos. Fue, digamos, una política que se ha venido cumpliendo por parte de la Suprema Corte desde hace un tiempo atrás. La finalidad es un poco, bueno, como se trata de situaciones que muchas veces rozan con lo penal, y hay situaciones de violencia que, pasados ciertos límites, pasan a la órbita penal, se entendió que por una cuestión competencial era conveniente que los jueces en lo penal, que están muy en contacto con la Fiscalía,
atendieran esos asuntos. Y a su vez se resuelve un tema de organización en los demás juzgados que atienden en la materia civil, materia de familia, comercial, laboral, para descargar un poco todas esas competencias y pasarlos al penal, porque ¿qué ocurría? Pasaba mucho de que la urgencia que tiene la materia de violencia basada en género, violencia doméstica, implicaba trastocar muchísimo las agendas de audiencias de los juzgados, entonces se posponían, había que suspender audiencias y eso generaba una repercusión negativa en el servicio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también hubo un reclamo por parte de los colegios de abogados del interior para que esa solución fuera adoptada también acá en Florida y bueno, obviamente el planteo razonable tuvo su eco en la Suprema Corte, que entendió que era lo que correspondía hacer, como ya se venía haciendo en otros departamentos del interior, Tacuarembó, Maldonado, en fin, varios departamentos y se continúa haciendo aún. Bueno, pasó esa materia que bueno, ya la estamos trabajando con la colega. Y dentro de lo que pueda referir, ¿con qué panorama se encontró? ¿Es reflejo de lo que otras instituciones, otros abordajes, bueno, lo que se refleja en la prensa misma también, es reflejo de eso? ¿Estamos ante situaciones de un flagelo que afecta sobremanera a la sociedad, incluso desde ese 11 de junio a este 1 de julio, faltan 10 días para que se complete el mes de eso? ¿Hubo algún tipo de aumento? ¿Cómo fue el panorama con el que se encontró desde esa área de violencia, doctor? Bueno, mira, en realidad, estadísticamente, habría que remontarse un poquito más atrás en el tiempo para ver cómo ha sido, digamos, la línea de casos de denuncias que han venido. Para tener un punto de comparación, claro, seguro. En general, la línea marca siempre un ascenso, ¿verdad?, en lo que es las denuncias por violencia basada en género. Sé que lo de la pandemia afectó en parte eso, hubo un periodo en el cual se habían estacionado la cantidad de denuncias, que se entendía que la situación de no poder salir del hogar, de las casas, podría haber incidido en eso. Pero en general los casos han aumentado muchísimo lo que son las denuncias, ¿no? Hay muchos expedientes en trámite, los juzgados de segundo y tercer turno todavía tienen, ellos todo lo que habían iniciado con anterioridad al 11 de junio y hay varios expedientes. Yo creo que se contaban al año pasado, había habido un cierre cerca de 900 y pico solo de esa materia. Entonces, comparado con años anteriores, creo que la estadística marca un ascenso. Que eso puede deberse o que ha aumentado este tipo de violencia intrafamiliar, los factores pueden ser múltiples, o también de que hay mayor información, hay mayor difusión de lo que son los derechos de la mujer, las posibilidades que tienen de denunciar situaciones que... Sí. Y un cambio cultural también, ¿no? Porque a veces se dice que esas cosas pasaron toda la vida, que siempre existió y que antes quedaban como en la intimidad del hogar y no salían de allí. Ahora, como hay una mayor difusión de los derechos, hay mayores mecanismos como para poder formular una denuncia y se entiende que hay un amparo a la persona una vez que realiza la misma. Creo que eso ha llevado a que la gente se anime más. No se tolere, que haya tolerancia cero con este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar y que las denuncias lleguen a la autoridad policial o al juzgado. Antes de hacer una breve pausa, vamos a dejar una pregunta planteada. Hace algunas horas, durante una videovigilancia que estaba realizando la policía de Florida, se encontró que un joven de 19 años estaba hurtando combustible de una moto y al ser detenido infragante y delito en este caso, y además con todos los elementos, se lo terminó condenando a 4 meses de prisión efectiva. Y eso ha llamado la atención en la población, porque esto se suele hacer sin todo el conocimiento, y por ahí viene la pregunta, con otras situaciones donde, por ejemplo, se ha aplicado la figura o la medida de la libertad vigilada. ¿Por qué es así? El doctor Diego Prieto lo va a responder después de esta breve pausa, en la cual ya seguimos conversando con el juez penal de Florida aquí en Primera Hora. Ya venimos.
Continuamos aquí en Primera Hora, continuamos con la entrevista al doctor juez Diego Prieto, no es el único juez obviamente, y esperemos tener a Victoria Abraham próximamente aquí en el programa, que también es quien instruye en la sede departamental penal aquí en Florida. Son dos, ya lo explicó muy bien el juez, pero lo que queríamos comenzar a analizar y a explicar un poco, yo creo que hay que explicarlo un poco, hay que tratar de acortar esa distancia entre un concepto de justicia como si fuese algo muy lejos, muy separado, y la cercanía con la sociedad, ¿no? No sé si coincide o no el doctor con el análisis. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un caso de estas características que veíamos, un joven de 19 años que va a tener que estar 4 meses en prisión, que no sabemos o que definitivamente hoy no tenemos los elementos suficientes como para decir que el sistema de privación de libertad termina reformando a la persona y tal vez a veces lamentablemente afecta negativamente, por robar un poco de nafta. Y en otras situaciones, algunas que la población califica un poco más grave, tenemos medidas como la libertad vigilada. ¿Por qué nos encontramos con esas diferencia, doctor, muchas veces? Bueno, Alexis, yendo al caso puntual de la botella de nafta, se explica por lo siguiente. La persona en cuestión no es la primera vez que delinquía, claro. Contaba con un antecedente penal reciente del año 2019, fines del año 2019, por varios hechos de hurto especialmente agravado, por los cuales había sido condenado. En ese caso sí, por ser su primer antecedente penal en régimen de libertad vigilada, y se le había impuesto, no recuerdo con exactitud, pero creo que habían sido algo así como 12 o 14 meses de libertad vigilada. Ya había tenido una libertad vigilada. Claro, vigilada. Exactamente, y estaba cumpliendo ese régimen de libertad vigilada, cuando se da este nuevo hecho que fue captado por las cámaras de videovigilancia que lleva a la jefatura, y antes de que el hecho se consumara, la persona fue sorprendido infragante, y como bien decías tú, con la botella de nafta, y el vehículo que estaba perdiendo nafta, no sé si se le habría provocado algún corte o algún daño para poder extraer el fluido, ¿verdad? Y fue enterada la fiscal de turno, la fiscal de primer turno que estaba en ese momento, en la guardia, y en definitiva acordaron con la persona en cuestión y su defensa un proceso abreviado, y llegaron a un acuerdo en cuanto a esa condena de 4 meses, que yo simplemente en mi sentencia recogí por ser una pena legal, estar dentro de los parámetros legales, y en este caso prisión efectiva, por la circunstancia de que, como ya había habido un proceso anterior, un antecedente anterior que se estaba cumpliendo con una condena en libertad vigilada, la libertad vigilada solo se puede otorgar una vez, y a las personas que no son reiterantes o reincidentes, es decir, a los primarios, lo que llamamos los primarios absolutos. Esa persona que nunca pasó por el juzgado penal, se le puede otorgar la libertad vigilada. Siempre. Exactamente. Ahora, en este caso, como ya era la segunda vez que pasaba por el juzgado y era el segundo antecedente, esa posibilidad legalmente está vedada, por lo tanto la única alternativa que queda es la prisión efectiva, y es lo que se dispuso. Obviamente que hay otro tipo de soluciones, por ejemplo, la reparación del daño. La reparación del daño. La reparación del daño es una vía alternativa al proceso penal, en la cual, trayendo a la víctima a participar del proceso, se le ofrece, digamos, que la persona se haga cargo de la reparación, si se le rompió la moto, se le hizo un corte en un caño o algo para extraerla. Pague los arreglos y el combustible. Claro. Ahora, eso depende exclusivamente del trabajo que se cumple en Fiscalía, ¿no? Y de cómo esta negociación se lleva a cabo entre la Fiscalía y la Defensa. Ahí va un poco en las estrategias, un poco en lo que es la voluntad del fiscal del caso, de querer llegar a esa solución o no, y eso se resuelve allí. Cuando llega al juzgado ya viene una solución que es muy, por lo general no varía en el juzgado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Las víctimas, si bien tienen esta posibilidad de comparecer a las audiencias, de participar,
hacer escuchar su voz, sí, claro, muchas veces optan por no hacerlo, ¿tá? Lo cual en parte es entendible porque bueno, la gente no quiere tener contacto bueno, con las personas que le han provocado un daño, o prefiere que el tema se encargue de la fiscalía, y optan por no tener mucha injerencia en esa parte. Lo cual bueno, a veces hace que las soluciones no sean de ese tipo, ¿no? Porque un acuerdo reparatorio requiere necesariamente que esté la víctima con su defensa y exija, bueno, no, yo lo que quiero, no me interesa que la persona esté preso, lo que me interesa es que me reparen, no sé, la moto, o me dé el dinero necesario para cubrir el gasto de taller, más algún perjuicio que tuve por no haber contado con el vehículo, y esas soluciones se han llegado en muchos casos. Pero no son muchas, y lamentablemente, como tú bien decías, la persona prefiere que lo resuelva la autoridad. Sí, sí. Uno ve este modelo aplicado, o es al revés, porque nosotros en realidad copiamos este modelo de otros países, y donde se aplica no siempre de igual manera, ¿no? Hay que tener en cuenta que se aplica de diferentes maneras en otros países, aunque el modelo base es el mismo. Y uno ve que en otros países hay mayor intervención de la población en general. Cuando digo intervención de la población en general me refiero a eso que tú planteabas. La misma víctima a veces interrumpe, por ejemplo, durante la audiencia, interviene, para no decir interrumpe por la forma, interviene y dice, no, pero espere, yo quiero que me repare la moto, no me interesa que vaya en prisión, quiero que me repare el daño. ¿Crees que falta conocimiento en la población? Voy a hacer una autocrítica aquí también. Falta que los periodistas, por ejemplo, indaguemos un poquito más para explicarle mejor a la población. Por ejemplo, en este fallo pecamos tal vez de no hacer esta consulta que estoy haciendo ahora, de hacerla para la crónica, para que la gente entienda por qué esos 4 meses y que no haya quedado esa mala interpretación, lamentablemente, que quedó, ¿no? Porque queda en la sociedad en ir comparando delitos y condenas por esos mismos. No, está bueno explicarlo, sí, está bueno explicarlo porque, claro, la gente puede hacer esa comparación que tú hacías referencia, ¿verdad? Digo, ¿cómo en un caso que parece leve, tan leve, una persona resulte penada a cumplir 4 meses de reclusión, cuando en otros casos quizás un poco más graves la persona sale en libertad vigilada? Claro. ¿Cómo explicar esa diferencia? Bueno, en este caso la diferencia jurídicamente es muy clara. Claro, y estaba además. Exacto, sí. Quien reincide en el delito no puede acceder a ciertos beneficios que la ley le otorga si es primario, si es la primera vez que pisa un juzgado. Un poco por eso que tú decías de que, bueno, las cárceles, si bien en algunas cárceles se trabaja mucho mejor que en otras y tienen mucho mejores condiciones, creo que Florida es como una isla en Uruguay, porque tiene una unidad penitenciaria de muy buena calidad, de que se inauguró hace muy poco tiempo, y que hay personal para trabajar con las personas privadas de libertad, y hay un apoyo en lo que es el trabajo, en lo que es la actividad educativa. Es decir, a ver, hay una labor muy importante. Pero en general, a nivel macro, digamos, teniendo en cuenta que hay cárceles que están en un estado deplorable, ¿no? Claro. Hablamos de la zona metropolitana principalmente, no es un elemento que sirva para rehabilitar o para que la persona reconduzca su vida. Entonces, en esos contextos creo que siempre es bueno hacer un esfuerzo para tratar de evitar la prisión, pero hay veces que legalmente las posibilidades no se dan, ¿tá? En este caso, específicamente, un poco para redondear, la única posibilidad que había de evitar esa solución era que la víctima, que el ciudadano afectado hubiera participado y hubiera planteado esa posibilidad de ser reparado en su perjuicio, y de esa manera llegar a un acuerdo reparatorio que evitara un proceso penal como el que se desarrolló, y la prisión. De todas maneras, la persona iba a tener que cumplir prisión por el hecho de haber cometido un nuevo delito estando bajo libertad vigilada. Claro, además ya estaba en ese régimen. Exactamente. Creo que eso fue un poco lo que pesó en la decisión de la fiscal del caso de ir al abreviado y de solicitar la prisión efectiva. Preguntemos un poquito más todos para la próxima. Siempre que además está la posibilidad de que... Porque acá nadie busca que todo el mundo vaya a prisión o que todo se resuelva de la peor manera. Al contrario, acá se busca la paz, la mejor paz posible. Diego, esa figura
esa figura, justamente esa figura, ha causado mucha polémica desde que se instaló y desde que de aquellos primeras preguntas, ahí sí hacíamos preguntas cuando por primera vez escuchábamos libertad vigilada, que es un poco hasta contradictoria, cómo es la libertad si es vigilada, pero esa figura, ¿cómo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo ha afectado a la situación o a la materia penal y cómo ha afectado a la materia de la seguridad en general? Bueno, primero creo que es un instituto necesario, la libertad vigilada, porque siempre hay que pensar en alternativas a la prisión, ¿no? Por un tema de que... Lo que hablábamos recién. Exacto. Primero, no se puede saturar el sistema penitenciario, claro, que hoy por hoy ya está saturado, no sé los últimos números, pero hablaban cerca de 13.000 y pico de personas en el Uruguay privadas de su libertad. Y en ascenso, lamentablemente. Exactamente, es un número muy, muy elevado y obviamente que hay que pensar en alternativas a esa situación y pensando en aquellas personas que nunca tuvieron un problema de infringir una ley penal, es decir, que nunca tuvieron un proceso penal previo. Entonces hay que pensar en alternativas que nos lleven a la prisión, ¿verdad? Y por todo este aspecto negativo de que muchas veces en las cárceles, más que enseñar a no delinquir, se aprende a hacerlo, sí, claro, porque el contexto es en algunos casos crítico, ¿no? Entonces es necesario que hayan alternativas. Por lo tanto, bueno, este instituto, a mi modo de ver, se presenta como algo necesario, como una alternativa necesaria. Y bueno, y se aplica, por supuesto que se aplica en los casos en los que corresponde aplicar, que son estas personas que nunca habían pisado un juzgado penal y que, bueno, salen del mismo con una condena que establece esta posibilidad que, digamos, si bien la persona está en libertad, debe cumplir con ciertas condiciones, ciertas exigencias, ¿está? Claro, claro. Hay, por otra parte, un sistema que es donde creo yo que las críticas han pesado más y que hay que tenerlas en cuenta. Hay una estructura administrativa en la órbita del INR, que es la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, que es una dependencia del INR encargada de supervisar o de controlar, ¿tá? ¿Cuál es la idea del legislador con esto de la libertad vigilada? Bueno, la idea ha sido de que haya, como pasa en Estados Unidos, los oficiales de las libertades condicionales que van, se presentan, ven si están trabajando, lo visitan en su domicilio, ven qué actividades está haciendo, ven cómo va dirigiendo su vida. Bueno, yo creo que el legislador uruguayo pensó en algo así, lo cual la idea está muy buena, pero como todo pasa... el contexto y la realidad de cada lugar. Los recursos, ese es el problema. Claro. Ahí va el problema. La idea está buenísima, la idea está muy buena. El tema es poder llevarla a la práctica con recursos efectivos, que hayan funcionarios que estén para esa tarea. Porque si uno ve el marco legal, lo que establece la ley, bueno, la ley establece que la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida haga, por ejemplo, un plan individual de intervención, que se entreviste con esta persona, que vea cuáles son sus fortalezas, que vea cuáles son sus debilidades. Un seguimiento real. Que vea su contexto, que le proponga soluciones y aliente, a su vez, para poder tener una salida laboral, para poder alejarse de las situaciones que lo llevaron a delinquir. Me refiero principalmente al consumo de sustancias. Sí. Perdón, pero si todo eso funcionara a pleno, yo deduzco que el incidente de combustible tal vez no hubiese sucedido. Es muy probable que muchos otros, porque nos hemos enterado de que fulano accionó mientras estaba cumpliendo la libertad vigilada. Exacto. O sin vigilar ahora. Lamentablemente, claro, la libertad vigilada, como no hay ese apoyo de esa estructura administrativa que está pensada, pero que no cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios, creo que la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida está representada por un funcionario que se limita, digamos, a coordinar, no a mantener... Las entrevistas creo que se realizan en Montevideo, o viene gente de Montevideo para entrevistar puntualmente. Entonces es como que se torna en algo que está escrito pero que no se puede llevar a la práctica. Si bien la idea está buenísima y yo creo que... Está escrito, ¿no? A ver, eso es importante. Eso está habilitado para que se haga. ¿Es así? Exactamente. Sí, la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida comenzó a trabajar con toda la cuestión de la ley de faltas, cuando en su momento se había aprobado, la 19.120, y después se extendió
a este beneficio de la libertad vigilada que data de octubre del 2016. El tema es que al no contar con el personal suficiente y con técnicos, digamos, que puedan entrevistar a las personas que han sido penadas con este beneficio y explorar un poco la persona para ver cuáles son las dificultades que lo llevaron al camino del delito y cómo rever esa situación, todo se reduce a una entrevista, que es algo un poco formal. Muchas veces no dan los tiempos ni siquiera para elaborar un plan de intervención con esa persona y en definitiva lo que se llega a cumplir con mayor asiduidad es que la persona se presente a la seccional de su domicilio a firmar o cumpla por ejemplo algún arresto domiciliario nocturno que la seccional policial más cercana pueda controlar, pero dé cuenta de dónde está, claro, sí. Y bueno, los casos en los que se dispone a un dispositivo de monitoreo, cuando son, por ejemplo, casos de desacato o vinculados a violencia basada en género, que ahí existe la DIMOE, que es un organismo encargado de controlar en tiempo real, digamos, la ubicación de la persona con el uso de los dispositivos. Pero fuera de ese tipo de situaciones, la libertad vigilada no está dando todo lo que debería de dar, ¿verdad? Y eso se explica pura y exclusivamente por falta de recursos. La idea es buena, la idea creo que hay que profundizarla, hay que mantenerla, pero claro, hay que asignar dentro de la medida de lo posible mayores recursos, ¿no? Pero prometo abordar ese tema porque ha dejado planteado algo muy interesante. Incluso puede ser interesante para generar puestos de empleo, ya que tan necesarios son. Por ejemplo, generar más oficiales que puedan hacer el seguimiento. Tengo un elogio para usted, porque el otro día un investigador, que obviamente no puedo revelar, me decía, y lo tengo acá textual, mire, tengo acá el mensaje: me gustaría contar con Prieto en la fase investigativa que ahora están cumpliendo los fiscales. Y a propósito de eso, tenemos que contar a la gente por qué este investigador dice que le gustaría trabajar con Prieto. Debe ser obviamente además por su buena tarea. Felicitamos eso porque esto es un elogio de un funcionario, pero además le tenemos que explicar a la gente cuál es la diferencia ahora. ¿Por qué hace el investigador específicamente el apunte de que esa es la tarea de los fiscales? Y hoy usted mencionaba que antes el juez era abarcativo, tenía la función también de ser de alguna forma juez y fiscal, aunque estaba la figura de la fiscalía, pero el juez trabajaba en la fase investigativa. ¿Y cuál es la incidencia que eso tiene? Ayer escuchaba a Jorge Díaz en una entrevista a propósito de este tema y decía que ahora el juez de alguna forma genera esa garantía de verificar que todas las partes, cuando lleguen al juez, usted mencionaba hoy, llegan con todo pronto, entre comillas, verifique que cada parte, la defensa, el imputado, la fiscalía, el que acusa, digamos, tenga todo sobre la mesa y ahí poder decidir. ¿Tiene el juez, además, y le agrego otra pregunta en esto que es largo, todavía ese poder de decisión de decir: no me alcanza con esta prueba, necesito más, prefiero que se haga tal otra acción, le pido a la defensa tal cosa, le digo a la fiscalía tal otra? Bueno, obviamente que ha cambiado muchísimo los roles. Los roles, exactamente. Ese fue el argumento central, el argumento más importante que impulsó desde hace mucho tiempo atrás la reforma del sistema penal, ¿verdad? Del proceso penal. Antes se decía que el juez, digamos, Gonzalo Fernández, que en una cita que se hace en la propia exposición de motivos del Código de Proceso Penal, decía, bueno, el proceso penal no es una parte contra otra, sino que son dos contra uno, el juez y el fiscal por un lado, con el defensor del otro, ahí medio solitario y en desventaja, ¿no? ¿Qué pasaba? Claro, el juez en lo penal estaba encargado de la investigación. A mí, sinceramente, algo que me apasiona, la investigación criminal, es algo que me gusta mucho. Pero el funcionario lo conoce bien. Pero no es un rol en el cual yo ahora esté inmerso. Digo. Claro. Trabajé como juez de intrusión desde que comencé mi carrera judicial, como juez de paz departamental, que hacíamos las ferias judiciales encargándonos de los juzgados de letrados. Bueno, teníamos a cargo la investigación de los hechos una vez que recibíamos la noticia, la novedad, y de tomar esas primeras medidas
para preservar las evidencias que se contaban y para obtener otras, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, se decía, bueno, el juez, por un lado, tiene que reunir todos los elementos de la prueba de cargo en contra de la persona que tiene que juzgar, para después de obtenida esa prueba, por su propia iniciativa, pasar a un rol de tercero imparcial y decidir. Entonces, se decía que era como una especie de esquizofrenia, porque por un lado reúno elementos para convencerme de que esta persona participó de este hecho, pero después tengo que analizar todo desde un plano de imparcialidad total y decir, bueno, ¿es o no es culpable? Entonces, decía que eso era contradictorio y que en realidad, por un sistema acusatorio que tiene la base en nuestra Constitución, ¿verdad? Desde su primera versión del año 1830, se decía que, bueno, que esa labor no debería recaer en el juez, porque una vez que el juez decidía procesar a alguien, es decir, iniciarle un juicio penal a una persona, porque había él mismo reunido los elementos, después iba a ser muy difícil que este mismo juez se desdijera y que absolviera a una persona. Claro, además inconscientemente... Que es como admitir un error, en definitiva, al llegado a la etapa final del proceso. Entonces, se decía, bueno, hay muy pocas absoluciones en Uruguay. Perdón la interrupción, pero inconscientemente vos ibas encontrando una prueba, seguramente yo vi que esta taza estaba acá, e inconscientemente seguramente te iba quedando ya la decisión o volcándote de alguna forma hacia la decisión final. Claro. Esa es la crítica que siempre se hizo desde el punto de vista estructural. Se decía, bueno, el juez no puede tener dos roles. Y entonces ahora, con el nuevo Código de Proceso Penal, los roles pasan a estar bien diferenciados. Bueno, y quien se encarga de reunir esos elementos es el fiscal, que lleva adelante la investigación. La defensa tiene que, desde los primeros momentos, ejercer ese control sobre la prueba que va reuniendo el fiscal, aportar elementos a la investigación también, en defensa de su patrocinado, porque hay que tener en cuenta que la Fiscalía, más allá de que su función es acusar, también es un órgano público que debe actuar con objetividad. Entonces, si la defensa aporta elementos que no son tiran abajo la teoría del caso que viene trayendo la Fiscalía tiene que tomar esos elementos y diligenciarlos, porque siempre hay una cuestión de objetividad de hacer cumplir con el marco normativo. Entonces, pasan a tener ese rol protagónico la Fiscalía, la defensa, y el juez pasa a estar, sí, ahora en un plano de total imparcialidad, que yo a veces hago la comparación con el árbitro de un partido de fútbol. Claro. Los que juegan el partido son la Fiscalía y la defensa, ¿tá? Y el juez es el árbitro. Lo único que le interesa al juez es que ese partido se juegue cumpliendo con las normas, que ninguno sobrepase los derechos del otro, sino que se muevan en un plano de igualdad y tomar la decisión de acuerdo a quién jugó mejor ese partido. Me gusta compararlo porque es bastante similar el rol que se tiene. No, y está bueno lo gráfico para contarle a la población, para explicarle a la población. Usted seguramente debe ser de los que inmediatamente que se anunció el VAR estuvo de acuerdo con el VAR. Ah, sí. Seguramente, sí. En ese sentido. Bueno, doctor, en las últimas semanas y desde hace varios meses, la policía, la Brigada Departamental Antidrogas y otras varias unidades ha estado trabajando fuertemente al combate del microtráfico aquí en el departamento. Englobamos en el microtráfico porque si uno compara con el narcotráfico o lo que es con lo grande de este narcotráfico, en Florida los volúmenes incluso suelen ser pequeños. A veces hay algunas excepciones. ¿Cómo ha estado esa tarea? Que se ha visto intensa, porque lo hemos entrevistado particularmente nosotros más de una vez por el tema. Los agentes los vemos que van y vienen, traen pruebas, hablando de todo esto que hablábamos previamente además. ¿Ha estado intensa esa tarea también en cuanto al microtráfico aquí en Florida? Sí, el microtráfico, digamos, es una realidad, creo que es a nivel nacional y a nivel global, diría, ¿no? Sí, claro. Es como... digamos, es la forma en que está funcionando, es una forma aparte que genera muchos recursos para quienes están en este negocio ilegal, porque, a ver, el mecanismo que se utiliza es de formar esta especie de ejércitos de consumidores, que son consumidores y a su vez revenden la sustancia. Entonces, obviamente que para el investigador se hace sumamente difícil cortar la cadena, porque la cadena se vuelve
Una vez que se corta por un lado, continúa por el otro. Es una telaraña. Exactamente. Y yo no sé datos estadísticos en números, pero imagino que el microtráfico, uno dice, bueno, son en cantidades más pequeñas y todo, pero en definitiva es lo que genera una gran cantidad de recursos a quienes dirigen o manejan el negocio de la distribución de la droga, ¿verdad? Sí, no, y recursos importantes, que no son menores. Yo le tiro un dato estadístico para ilustrar además a la población. Solo en una de las incautaciones importantes que se hizo, creo que fue durante el año pasado, entre todo el material que se pudo recuperar, las valoraciones de los estupefacientes, los elementos, los vehículos, las armas y muchas otras cosas, había por lo menos 5 millones de pesos en movimiento, solo en una incautación. Si extrapoláramos, incluso siendo lo más austeros posibles, a todas, sería muchísimo dinero, incluso para el departamento. Es llamativa la cifra, doctor. Sí, claro, es lo que genera el microtráfico, porque ¿qué es lo que pasa con el microtráfico? Es algo que no se detiene nunca. Por esto de que es más difícil cortar la cadena, porque una vez que uno corta en determinado sector, se rearma inmediatamente. Porque estamos hablando de personas, yo me gusta llamarlo como un ejército de personas que son consumidores de la droga, ¿tá? Y que a su vez la revenden para a su vez poder consumirla. Entonces es una cadena que tiene muchos eslabones y inmediatamente cuando uno interviene, que hay que estar haciéndolo permanentemente, esta se vuelve a rehacer y entonces es una labor constante y permanente, ¿no? Que obviamente está generando un flujo de ingresos también permanente para aquellos que están más arriba en la cadena. Claro, exactamente. Sí. Y es algo que bueno, hay que estar permanentemente trabajando en eso, porque bueno, también hay que tener en cuenta que es un daño a la salud que se genera impresionante y que a su vez genera todo un circuito delictivo, ¿verdad? El otro día escuchaba al jefe de policía Rubén Savera comentando, digamos, la situación de los últimos allanamientos que se hicieron, el último procedimiento que hubo. Y él lo decía muy correctamente de que hay todo un circuito delictivo relacionado al microtráfico. Es decir, cuando hay una boca de venta y hay una situación de microtráfico, aumentan los hurtos en la zona, aumentan las molestias a vecinos por el circular permanente de personas, claro, está atado a eso la también. sensación de inseguridad de las personas que ven que esa situación se está dando, y es algo que afecta a la sociedad. Bueno, y ni que hablar de los consumidores, que nosotros hemos tenido a muchos que en definitiva llegan por robar para poder consumir. No sé, cualquier cosa sirve para llevarla a una boca de venta y cambiarla por una dosis de pasta base. Y son situaciones realmente muy tristes porque uno se da cuenta de que hay hijos jóvenes de 20 y pocos años que ya los padres no los pueden tener más en su casa porque la situación se vuelve insostenible y no les queda más remedio que decirle, bueno, andate, salí de casa y arreglate como puedas, porque se llega a ese extremo que debe ser para uno que es padre, digo, lo más triste que uno debe tener que pasar en la vida, y lamentablemente eso lo genera la droga, ¿no? Son vidas de jóvenes uruguayos que con un futuro por delante que caen en el vicio lamentablemente y terminan metidos en el consumo sin poder salir, en la cárcel, bueno, es una situación que hay que seguir por todas las vías posibles, combatiéndola, yendo en contra de quienes lo generan. Es una tarea que no va a tener fin, porque es algo que se reproduce permanentemente, pero hay que mantenerse siempre firme en ese combate porque estamos ayudando a la sociedad, a las familias uruguayas, cuyos hijos han caído en esta situación de desgracia, y bueno, no hay que bajar los brazos y hay que seguir siempre al pie del cañón y al firme, buscando información y yendo en contra de las pequeñas bocas de venta. Doctor juez Diego Prieto, muchas gracias por estos minutos, gracias por compartir con nosotros este reinicio de primera hora en la temporada 2020. Estamos bastante pasados, las disculpas de casos a Tu Mañana es Hoy con Javier Cataño, que ya se viene dentro de minutos nada más. Como hemos quedado corto de tiempo, nos han quedado varios temas afuera, pero le tengo que agradecer a Diego por lo que ha sido el reciente tratamiento del tema de venta de televisión ilegal,
que el doctor sabemos que también es estudioso de todas las materias y la que le toca aborda inmediatamente, así que muchas gracias también por eso, Diego, y te esperamos para volver a hablar de ese y de algunos otros temas próximamente. En cuanto a casos, yo sé que hay un montón de gente que están escribiendo mensajes y me preguntan por tal caso, si escucharon la charla y si entendieron todas las reflexiones muy interesantes que planteó Diego, obviamente no se puede abordar sobre casos que están en curso, y esto lo conversamos también previamente con él, así que también el agradecimiento por eso y el agradecimiento a quienes los entiendan del otro lado en casa. Y hasta aquí Primera Hora por esta jornada. Mañana venimos con mucho más. Obviamente van a tener la reiteración de la entrevista que ha estado muy interesante, y nosotros nos encontramos mañana a las 8 de la mañana aquí por la pantalla de TV+. Hasta entonces.